Bien, vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar sobre las estrategias para desarrollar el área de comunicación. Ya nosotros, la clase pasada, ¿no? La pasada, habíamos hablado todo sobre el área de la comunicación, qué necesitamos saber nosotros como docentes sobre la comunicación, sobre esta área, qué competencias abarca esta área, cuáles son sus capacidades y cómo deben ser abordadas a través de las capacidades y desempeños. Entonces, hemos revisado también el programa curricular, hemos revisado las competencias y hemos revisado las capacidades. Y ahora nos falta ver qué estrategias vamos a usar para desarrollar las competencias de esta área de comunicación. Veamos entonces. Vamos a analizar estos conceptos, ¿no? De comunicación. La comunicación nos habla que es una herramienta que cumple un papel importante, ¿no? Ya que los niños a partir de la comunicación, ellos van a expresar sus sentimientos, sus emociones, sus gustos, sus preferencias, ¿no? Y también se dan cuenta que el comunicarse, como leer y escribir diversos tipos de textos en su lengua materna, son competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque es importante que los niños puedan desarrollar desde pequeños, de acuerdo a su nivel de maduración y desarrollo, estas competencias de leer y escribir, porque los niños leen haciendo hipótesis de lectura y escriben de la misma forma, como ellos creen que se escribe. A medida que los niños van desarrollando su nivel evolutivo, su desarrollo evolutivo, van a lo largo de su vida y a partir de esas interacciones van mejorando tanto su lectura como su escritura. Cuando decimos a lo largo de su vida, tenemos claro qué pautas exactamente debemos seguir nosotros en cuanto a la lectura y escritura en el nivel inicial. Por eso está planteado el estándar de aprendizaje para cada una de las competencias, tanto como lectura, escritura, expresión oral, ¿verdad? La comunicación sabemos que surge como una necesidad vital de los seres humanos. Esta comunicación se va a dar desde la primera edad de los niños, ¿no? Desde que nacen los niños. Esta comunicación no siempre es con un lenguaje claro, lo sabemos, porque el niño apenas desde que nace eh, se comunica con la madre, ¿no? Se comunica en un primer momento con la madre, con el llanto, ¿no? La madre identifica el llanto y recibe esa comunicación. Buenos días, mi Rosa. Recibe la comunicación y luego el niño, la mamá interpreta lo que el niño le comunica. Y así mes a mes, segundo mes, tercer mes, ¿no? Va avanzando estas interacciones con la madre, ¿no? Con el adulto y va comunicando con balbuceos, con sonrisas, con miradas, llantos, gestos, ¿no? Que expresan sus necesidades de emociones, intereses o vivencias. Por ejemplo, un bebé cuando se siente feliz sonríe también, no siempre se comunica con llanto, también se comunica con sus sonrisas, ¿no? Hace gorgojeos, hace balbuceos. Y así se da en esa interacción con el adulto, se da las primeras comunicaciones, ¿no? Como el niño se comunica. Más adelante pasan de una comunicación gestual a una donde surgen interacciones ya verbales, cada vez más adecuadas a la situación comunicativa y a los diferentes contextos, ¿no? El niño ya comienza a hablar desde pequeño, desde que de mes a mes va desarrollando desde los gorgojeos, balbuceos, emite algunas primeras palabras que muchas veces los padres festejan, ¿no? Pa, ma, mam, dicen también, ¿no? Va aumentando. Asimismo, y lo va a lograr a partir de una interacción.
La clave de la comunicación, la clave de las competencias comunicativas es la interacción con las personas, ¿no? A partir de esa interacción con los diversos tipos de contextos, el niño va adquiriendo mayor habilidad comunicativa. No es a partir de televisión, escucha videos, audios, ¿no? No, es con la interacción. ¿Qué es una interacción? Es una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Donde esté la persona físicamente y pueda hablar con el niño, escucharlo, interactuar. Por ahí un audio se ha activado, por Analiza. favor, vamos a bloquear. Ya. Entonces, descubren que pueden disfrutar de historias y acceder a información, ¿no? Acceden a información también más adelante, ven los tipos de textos escritos, ¿no? La mamá a veces les lee cuentos desde pequeño, los tipos de cuentos, cuentos de tela, cuentos pequeños de acuerdo a la edad del niño y así va aumentando su curiosidad también por los textos. En el momento, por ejemplo, cuando los niños preguntan por las marcas escritas presentes en su entorno, cuando surge el interés por conocer el mundo escrito, ¿no? Ahí dice metro, dice el niño, ¿no? Ahí dice Coca-Cola, dice gaseosa, dice leche. Entonces, los niños van dándose cuenta por esas marcas escritas que surge el interés y que hay algo, dice, como dice, no, el niño dice, ahí dice, ¿no? O si no, ven y van descubriendo la lectura. Al estar en contacto sostenido con él, descubren que toman conciencia de que no solo la oralidad se puede manifestar ideas y emociones, sino que también ser plasmadas por escrito en un papel o una computadora. ¿Dónde encontramos esto? En el programa curricular de educación inicial, en la página 110. Vamos a encontrar esta información. Entonces, durante los primeros años, nuestros niños y niñas habíamos señalado que van adquiriendo habilidades de lenguaje como hablar, escuchar, leer y escribir, pero de acuerdo a su maduración, a su desarrollo evolutivo, ¿no? Para desarrollar las competencias comunicativas, las cuales se enriquecen en el aula y en casa a través de las interacciones con sus pares y adultos que acompañan el proceso. Vamos a ver algunas estrategias para desarrollar esas competencias comunicativas, ¿no? Las que podemos incorporar en nuestro quehacer pedagógico, adaptándolas de acuerdo al contexto, adaptándolas de acuerdo a las necesidades, a los intereses de nuestros niños y niñas que atendemos. Para ello se tendrá en cuenta actividades cotidianas, ¿no? Cuando decimos necesidades, intereses, siempre remarco, ¿no? Las necesidades de aprendizaje vamos a encontrar siempre marcadas en nuestro programa curricular, en ver qué desempeño necesita mi niño desarrollar, qué competencia, qué desempeño voy a planificar. Los intereses son aquellos que nosotros nos damos cuenta qué es lo que quiere el niño, qué es lo que quiere conocer. Por ejemplo, les comentaba yo ayer a unas docentes que había unos niños que estaban en el patio ayer en el colegio y atrás de la escalera del tobogán había una mosca, ¿no? No hay moscas en el colegio, pero ellos se sintieron muy asombrados de ver una mosca. Pero una mosca no era una mosca cualquiera, era una mosca bien de regular tamaño, ¿no? Y tenía color y entre ellos se preguntaban, ¿qué es eso? Estaban interesados en saber qué es. Un niño decía una mosca, otro decía, no, es una araña. Mira, sus patas se mueven, pero la mosca se quedó pegadita ahí, quietita, no se movía, parecía que estuviese, no, inerte. Entonces viene la señora del servicio, quiere ponerle con un trapito para sacar a la mosca, pero la profesora hábilmente corrió al aula, trajo una vasijita esas de ciencia, ¿no? Que tienen tapita, atrapó a la mosca y la mosca comenzó a moverse, ¿no? Dentro de ya de la vasijita. Entonces,
los niños comenzaron a observar la mosca. Miren, tienen ojos grandes. Mira, tiene su cabecita verde, ¿no? Y brilla la cabeza de la mosca, casi por la espaldita de la mosca. Otros decían, no es su cabeza, es su espalda. Miren, tiene olas grandes. ¿Será mosca de verdad? ¿Será mosca? Y la Miss le decía, ¿cómo podremos averiguar si es una mosca? Entonces los niños decían, hay que buscar en el Google, rapidita, no hay que buscar en el Google. Y como si esto es mosca, es araña. Otro niño decía, no, esos son chanchitos. Otro niño, no, el chanchito no es así. Pero estaban muy interesados en saber qué es. Entonces la docente me dice, estábamos las dos en el patio y me dice, Miss, eh, ¿qué voy a hacer el lunes? Porque para el lunes está programado los derechos de los niños, ¿no? ¿Cómo voy a forzar mi planificación? Y ahora ellos quieren saber sobre la mosca. Le digo, Miss, que dice la planificación, una de las características dice que puede ser flexible, ¿no? Siga desarrollando las competencias que ha programado usted. ¿Qué competencia programada? Me dice programado del personal social, también comunicación, ¿no? Para que vean cómo es su nombre. Van a ver sobre algunas actividades para lo que es derechos del niño. Entonces le digo, desarrolle competencias, no cambie las competencias porque esas son las necesidades de aprendizaje que ya están planificadas en el plan anual y usted está siguiendo de acuerdo a lo que los niños van teniendo como resultados, ¿no? Usted está viendo sus resultados que ha tenido en ese bimestre y ha planificado algunas competencias. Porque cuando nosotros planificamos cerrando la el bimestre, para el otro bimestre, las necesidades de aprendizaje, por eso dice el cuadro, ¿no? Necesidades de aprendizaje, ¿qué planifican? No planifican temas ni derechos, sino planifican lo que el niño necesita, necesidad de expresión oral, necesidad de producir algunos textos, ¿no? ¿Qué competencias ha planificado? Entonces la docente, mí, entonces puedo hacer creación de textos con el tema de la mosca, claro, porque ahí está, sigue las necesidades de aprendizaje, está latente, pero lo vamos a orientar al interés. En este caso, los niños, todo el aula estaba muy interesados en hacer la mosca, ¿no? Bien, entonces, cuando aclaramos eso, que son necesidades y que son intereses, necesidades están en las competencias que el niño necesita desarrollar, parte tal vez de qué parte del estándar, del desempeño tenemos que trabajar. Y el interés es de acuerdo a lo que el niño quiera o descubrir en qué está interesado trabajar. Bien, vamos a ver algunas estrategias de esta competencia. Estrategias para el desarrollo de la oralidad, ¿no? ¿Qué dice la competencia? Se expresa oralmente a partir de su lengua materna. Entonces, si esa es la competencia, se expresa oralmente a partir de su lengua materna, entonces, ¿qué estrategias nos sugiere el programa curricular? Durante su permanencia, nosotros vemos que en toda la jornada, el nivel inicial, los niños pueden desarrollar esta estrategia de la oralidad, porque lo hemos ido desarrollando también, eh, dando pautas a los padres de familia cuando estábamos en trabajo remoto, ¿cierto? Durante su permanencia en los servicios educativos, el nivel inicial, los niños pasan por diferentes momentos de la jornada diaria, ¿no? Los niños están en los juegos, en los sectores, ¿no? El juego libre, también el juego libre al aire libre, ¿no? Valga la redundancia, el refrigerio, el recreo, ¿no? Momentos del cuidado, actividades autónomas, son varios momentos en el que los niños interactúan, no solo con el docente, sino con el docente y sus demás pares, los cuales estos momentos se van a convertir en grandes oportunidades para que los niños puedan expresarse libremente, ¿no? Sin temor a ser corregidos o sancionados y donde son acompañados por el adulto. ¿Por qué decimos libremente?
porque en el momento que el niño está organizando su juego en los sectores, los niños entre ellos se organizan, ¿no? Tú vas a ser la mamá, yo voy a ser el gato, yo voy a ser el perrito, tú vas a ser el papá, tú vas a ser el hijito, se van organizando. Y en ese momento, en esa interacción con sus padres, desarrollan expresión oral, ¿no? Están conversando o informan. ¿Y qué es la competencia comunicativa? Como veíamos en la clase pasada, la oralidad tiene que ver en estructurar un mensaje, ¿no? Organizar las ideas, que haya coherencia, que haya un hilo temático, ¿no? Y que puedan haber un agente emisor y otro receptor, ¿no? Un intercambio. Entonces, en ese momento de la libre expresión es cuando el niño, ¿no?, se concentra más en la expresión, porque no teme a ser corregido, no teme a ser sancionado, y donde son acompañados, ¿no?, por un adulto que escucha y acoge sus ideas. Además, es importante que nuestros niños de 3 a 5 años participen de otros espacios como las asambleas que organiza la profesora, ¿no?, en las cuales pueden hablar progresivamente de forma más organizada. Por ejemplo, en las asambleas organizamos que levante la mano para participar, escuchar en silencio al otro, ¿no? O esperando su turno para intervenir. También es relevante que tengan oportunidades para realizar entrevistas. Las entrevistas son una estrategia muy bonita porque los niños con ello, cuando juegan a ser periodistas o simplemente hacen una entrevista cuando quieren saber algo sobre un tema, están interesados sobre algo. Entonces los niños organizan su entrevista y el que pregunta y el que responde, ¿no?, tiene que guardar un hilo temático. Entonces desarrollan esta competencia comunicativa de la oralidad con más pertinencia. A través de estas entrevistas, los niños formulan preguntas, ¿no? Confrontan sus ideas, argumentan y llegan a conclusiones también. Todo ese ejercicio de preguntar, argumentar y hacer conclusiones los va a orientar y fortalecer en este desarrollo de su oralidad. En todas estas situaciones, la docente, quien escucha atentamente a los estudiantes, e interviene de forma pertinente con preguntas. ¿Por qué decimos forma pertinente? Porque la docente, antes de hacer la pregunta, tiene que reflexionar, porque a veces se observa que cuando la docente hace las preguntas, inclusive ella misma se traba, ¿no? Se traba porque estamos pensando a ver cuál será la mejor pregunta que puedo hacer para que el niño reflexione. Entonces, armamos la pregunta que no tiene mucha coherencia, ¿no? Y queremos que el niño responda. O si no, redundamos. ¿Y por qué? ¿Y qué más? ¿Y por qué? ¿Y qué más? Cuando podemos planificar o armar preguntas más fluidas, ¿no? Y también más abiertas. Entonces, hacer las preguntas, intervenir haciendo preguntas pertinentes, ¿no?, que puedan ampliar la información. El término que la profesora o el tema, lo que debemos ponernos nosotros para hacerlo, lo primero que debemos pensar nosotros antes de hacer una pregunta, es ver qué pregunta hago para ampliar la información. Mi niño me está informando, me está diciendo que quiere conocer sobre la mosca. Miss, mira sus ojos, son grandes, ¿no? ¿Cómo amplío la información? Cuando el niño me dice, mira, los ojos son grandes, en el envase se ve más grande, sus ojos son grandotes, dice el niño. La docente, ¿qué podría preguntar para ampliar esa información? El niño está diciendo ojos grandes. ¿Y yo qué puedo preguntar para ampliar esa información que el niño me da de ojos grandes? Puedo ampliar la información señalando cómo te has dado cuenta que los ojos son grandes, ¿no? Entonces el niño nos dirá más cosas sobre los ojos grandes. A mí, porque lo he visto por un costado de la vasijita y ahí, o cuando se acercas bien tus ojos a mirarlo o lo volteas, se puede ver. Él nos dirá cómo, pero nosotros ampliamos la información. El niño nos dice, Miss, ¿qué quiere? Miss, esta mosca, ¿qué come, Miss? ¿Qué come la mosca? Tal vez está buscando comida. Nosotros ampliamos la información. Ah,
¿qué crees tú que come la mosca? ¿O dónde has visto a una mosca que come algo? ¿Cómo comen las moscas? Ampliamos la información sobre lo que el niño está diciendo. No tenemos que cumplir en ese momento, cuando el niño da una pregunta, una respuesta, no podemos cerrar, porque a veces cumplimos tenemos que hacer preguntas de nuestra planificación. Y como en la planificación está, ¿cómo son los seres vivos o cómo son los animales que vuelan? El niño dice, tienen alas, tienen pico. Ahí hay dos respuestas del niño que puedo ampliar la información y no está en mi planificación. En mi planificación están las preguntas marcadas para poder generar información, pero no está en mi planificación de ampliar información. Eso hay que tenerlo claro, Mises. A veces tenemos y nosotros planificamos las preguntas para escuchar la información que los niños va a dar. Escuchar, hacemos preguntas abiertas, cómo son los animales, qué crees que comen, dónde crees que viven, cómo se desplazan. Tenemos nuestras preguntas para generar información de los niños, pero en nuestra planificación no están las preguntas para ampliar la información. Esas son las que aparecen en el momento de la respuesta del niño, ¿no? Y estas son precisamente las que llevan al desarrollo de la oralidad. Todas ayudan, pero el niño lo hace con libertad. ¿Por qué? Porque él mismo nos habló, nos dijo, mira, sus ojos son grandes. Entonces, ¿cómo te has dado cuenta que sus ojos son grandes? Ampliamos la información. Y esa no está en la planificación, porque no podemos planificar porque no sabíamos qué nos iba a responder el niño, ¿no? Entonces, teniendo claro eso, y el niño responde en forma libre, ¿por qué? Porque él mismo habló de los ojos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les comento, de los ojos de la mosca. Entonces, la docente amplía la información. Bien. Amplía la información sobre aquello que no es entendido también. Por ejemplo, el niño no sabe por qué ¿no? Sus ojos son grandes. Entonces, ampliamos también la información. De esta manera se genera un clima de seguridad, porque el niño lo hace con bastante libertad, ¿no? Un clima de seguridad, confianza, libertad que favorece los intercambios verbales, esos diálogos que hacemos la docente y los niños, ¿no? Entre los mismos niños y de los niños con el docente. ¿Dónde nos señala eso? El PCI, el Programa Curricular de Educación Inicial 2016, página 112. También tenemos un aporte acá del Centro de Desarrollo de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Nos decía que cuando un niño, un bebé pequeño balbucea, hace un gesto o llora y un adulto responde atentamente con contacto visual, ¿no? Palabras o un abrazo, se establece y fortalece en el cerebro del niño o niña conexiones neuronales que van a apoyar el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas. Por ejemplo, hay bebés tan pequeños, no balbucean. En ese momento es importante que el adulto responda a ese balbuceo, ¿no? Responda con contacto visual, palabras, abrazos, porque debemos de reconocer, ¿no? Que la universidad y estos estudios nos dicen que ahí pues hay conexiones neuronales que van a servir más adelante a los niños. Les van a servir en su desarrollo de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque el niño al recibir ese contacto, esa atención, le abre la posibilidad de que interactuar con los demás puede ser positivo y agradable, ¿no? Entonces, es positivo y agradable y él puede más adelante, cuando empiece a hablar o interactuar, lo va a desarrollar de manera natural, ¿no? Y también va a haber un desarrollo de sus habilidades sociales y comunicativas favorables.
Como vemos, en estas primeras experiencias comunicativas influye el desarrollo del cerebro del bebé, permitiéndole formar conexiones neuronales que van a permitir el aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales. Y no solo habilidades sociales, sino también emocionales. Como les digo, ellos se van a sentir más confortados, ¿no? Entonces la comunicación, la interacción va a fluir de manera natural y también va a desarrollar habilidades cognitivas, ¿no? A medida que están expuestos a situaciones comunicativas. Tendrán mayor oportunidad de escuchar, de hablar y también ampliar su vocabulario. Vamos a ver las estrategias de se comunica oralmente en su lengua materna. Como primera estrategia podemos hablar que es importante promover el diálogo con niñas y niños en situaciones cotidianas, ¿no? En el colegio y en la casa. En algunas situaciones cotidianas donde se promueve el diálogo con las niñas y niños, pueden ser durante sus rutinas diarias, ¿no? Con el acompañamiento también en la familia, en casa, como por ejemplo la hora de tomar desayuno cada mañana, orientar a los padres de familia para que puedan desarrollar también esta competencia en casa de esta manera. En el momento de bañarse, para que hablen con los niños, dialogar con ellos, hacerles preguntas, ¿no? Bien, entonces estamos viendo que acá en algunas situaciones cotidianas, decíamos, ¿no? Y también en casa, como el niño puede tener en algunos momentos que interactúa o que es atendido en su casa, en los momentos de que se baña, en los cambios de ropa, en los momentos de juego, también cuando la mamá prepara los alimentos, ahí los niños son acompañados por los padres de familia, ¿no? Entonces, estas actividades se proporcionan oportunidades maravillosas para que aprendan más de sí mismos, ¿no? Desarrollando la autonomía, la interacción. Habíamos, lo clave acá, cuando hablamos de desarrollos de competencia oral, es importante la interacción, porque en esa interacción con las personas en forma libre, el niño se expresa, ¿no? Porque no es saludable que sean corregidos. Y hay veces, hay que recordar que a veces en este ejercicio los padres de familia corrigen a los niños, ¿no? No se dice peyota, se dice pelota. Y es más, ni siquiera le dicen correcto, sino le dicen pelota.
Así le dicen los padres, al menos yo lo he escuchado. Entonces, eso cuando vemos u observamos, tenemos que reunir a esos padres o entrevistarlos con ellos, que las competencias comunicativas no se da cuando la mamá le si la ve al niño o la mamá corrige al niño. Al contrario, genera un espacio de estrés, genera en los niños la parte emocional dañada, ¿no? Y no facilita la interacción y menos la expresión oral, sino al contrario, genera muchos daños emocionales y cognitivos porque le pone, lo estresa al niño con esa forma de corregir y privarlo pues de la expresión natural. Entonces, orientar a las madres cómo deben de, si quieren apoyar, que conversen con los niños. Si el niño no pronuncia bien, que ellas nomás pronuncien bien. El niño dice, dame mi pelota. Ah, ¿quieres que te dé tu pelota? Te voy a dar tu pelota. Listo. Ese es el rol de pronunciar del adulto, de cómo debe pronunciar un adulto para que el niño pueda desarrollar mejor su expresión oral, pero no corregir que eso genera no solo daños en cuanto a la parte cognitiva de cómo puede pronunciar una palabra, porque pelota es una palabra corrida, una palabra unida, pelota, no una palabra fraccionada por sílabas. Y le está enseñando a la mamá, pelota, ¿no? Había un niñito, yo tenía igualito, la mamá le decía, el niño decía, ay, no, me decía plátano, la mamá le decía, no se dice ayo, se dice plátano. O le decía plátano, le decía la mamá. Y el niño decía, Miss, dame mi plátano, decía el niño. ¿Ve? No decía dame mi plátano, decía dame mi plátano. Así hablaba. Entonces, aprende mal el idioma, aprende, y el niño siempre se mostraba nervioso, tenso, y peleaba con los amiguitos. Niño que es corregido, no, no solo la parte cognitiva, sino afecta mucho la parte emocional. Y como estábamos hablando, las interacciones sociales, las habilidades sociales se ven fragmentadas y nosotros lo vemos en las aulas. Niños que no hablan mucho terminan siempre, son los que a veces pegan, se comunican pegando a los compañeros, ¿no? ¿Por qué? Porque como no tienen el habla todavía o aún ellos han sido lastimados emocionalmente por tantas correcciones que se hacen en casa, entonces no hablan correctamente, ¿no? Bien, entonces acá vemos que a través de esta estrategia desarrollan la expresión oral y corporal al interactuar con distintos interlocutores, obtienen información al escuchar lo que dicen e inferir las ideas de los otros, siguiendo el hilo conductor de las conversaciones, utilizando palabras, gestos, movimientos corporales y modulando el tono de voz. Cuando decimos gestos, nos referimos pues cómo gestualiza, ¿no? El rostro, ¿no? Movimientos corporales, los niños mueven su brazo, ¿no? Hasta los hombros alzan y modulan la voz de acuerdo a qué es lo que están hablando. No solo el tono de voz, ¿no? Sino a veces ellos entonan, por eso ese tono de voz. Preguntas, hacen preguntas. ¿Cómo es, Miss? Dicen, ¿no? Pregunta. O Miss, no, no, dice. ¿No? Entonces, los signos de admiración, no, se admiran, preguntan, etc. La estrategia eminentemente que nosotros trabajamos en el nivel inicial y debemos de considerar es la escucha activa a lo que dicen los niños y las niñas. Esta escucha activa es importante tener en cuenta las necesidades e intereses, de nuevo vemos, ¿no? Necesidades e intereses de las niñas y niños. ¿Qué vamos a mirar nosotros los docentes? Porque es una estrategia para la oralidad, ¿no? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Hay que ser muy observadores y ver qué mira el niño, ¿no? Está mirando, qué es lo que está mirando, con qué juega. Tal vez está jugando con bloques, con esponjas. Vamos a ver con qué juega. ¿Qué le gusta comer? Tenemos la hora del refrigerio,
¿no? Donde vemos qué cosa le gusta comer o a veces comparte con sus compañeritos. Lleva algo él, pero algo le gusta del compañerito también. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué cuento es su favorito? Bueno, las mises ya sabemos qué cuento es el favorito de cada niño, ¿no? Porque a veces llegan los niños y se quitan, quiero yo a la princesa, va la niña, vamos, mis, leyendo la princesa. Les leemos varias veces, pero como es su cuento favorito, quieren que las leamos una y otra vez, ¿no? Etcétera. Por eso el adulto que acompaña debe poner atención y escuchar lo que dicen los niños y las niñas para dar respuesta a lo que le comunica, ¿no? A través de palabras, movimientos y gestos para generar interacciones efectivas y afectivas. Por ejemplo, Carol, de 4 años, y Miguel, de 5 años, juegan a la cocinita. Están usando y mencionando los utensilios y alimentos para preparar una torta. Durante el juego se genera el siguiente diálogo entre ellos. Carol, Miguel, vamos a jugar a hacer una torta. Miguel, ya, pero yo quiero hacer la torta. Carol, pero yo tengo la receta que escribí con mi mamá. Miguel, yo también sé hacer torta porque he visto cómo hace mi mamá. Carol, mejor la hacemos los dos. Miguel, ¿y cómo vamos a hacer la torta? Carol, aquí vamos a hacer la torta para que entren los dos ingredientes, cogiendo una olla de juguete. Mm, yo creo que no van a entrar todos los ingredientes ahí porque es chiquito, dice Miguel. En este momento de juego, el adulto puede aprovechar para observar y escuchar lo que dicen y hacen. Es importante tener en cuenta que son las niñas y niños los que dirigen las actividades. La o el adulto solo acompaña observando, escuchando y describiendo las acciones que realizan. Esto tenemos que tener en cuenta siempre, describiendo. ¿Por qué? Porque a veces nosotras, a la hora del juego libre, que más jalamos o observamos a los niños, no describimos nada, acompañamos y no usamos el cuaderno de acompañamiento del juego libre. Es importante que la docente lleve un cuaderno, una hoja que luego lo va a poner en un folder, qué sé yo. Tiene que describir porque es ese momento tan rico que puede ella observar y escuchar y ver esta conversación. Esta conversación ha sido registrado del cuaderno de campo de una docente, de cuaderno de acompañamiento. ¿Mm? Entonces, hay que describir las acciones que realizan para luego analizar estas acciones a la luz de los criterios de evaluación, ¿no? En este caso, se puede evidenciar que combinan algunas capacidades de la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Otra estrategia importante que debemos de tener en cuenta, y hemos hablado una, ¿no? La primera estrategia que acabamos de ver es escucha activa, ¿no? Escucha activa a lo que dicen los niños de la escucha activa, que es más conocida por la escucha activa por nosotros, ¿no? Pero esa escucha activa no solamente es escuchar sus diálogos, sino describir, ¿no? Describir y tomar nota. Otra estrategia importante es comentar y nombrar las cosas y o acciones que realizan los niños y las niñas. ¿Cómo comentamos, no? Y nombramos las cosas o acciones que realizan los niños y niñas. Esto implica describir las acciones en las que participan los niños y niñas, dar nombre o describir los juguetes o materiales con los que juegan o utilizan, etcétera, ¿no? Al realizar estas acciones se le brinda la oportunidad de escuchar diferentes palabras, ¿no? Es en ese momento que el niño escucha con claridad cómo se llama cada objeto, cuál es el nombre, porque la docente va a describir, ¿no? Y luego podrán usar posteriormente para comunicar lo que deseen.
Por ejemplo, cuando una niña está jugando con una pelota, el adulto o la docente le puede decir, juegas con la pelota grande y de muchos colores, o qué alto rebota la pelota. Entonces el niño al escuchar estas palabras está escuchando el nombre del objeto, porque le dice, juegas con la pelota y está describiendo, ¿no? Grande y de muchos colores. Entonces el niño está escuchando cómo no solo la organización de la frase, sino está escuchando cómo es el nombre de las cosas, cómo es qué acción está realizando el niño, ¿no? Cuando dice, qué alto rebota la pelota, está describiendo la característica del objeto, ¿no? Y cuando dice juegas, la docente le está describiendo la acción que está haciendo el niño. Entonces, estas formas de intervenir, estas formas de comentar con los niños sobre el nombrar las cosas, de comentar y nombrar las acciones y describir las acciones que realizan los niños, también es una estrategia para el desarrollo de la oralidad, ¿no? En el momento, por ejemplo, de la alimentación, se puede aprovechar para hacer algunos comentarios en el refrigerio, por ejemplo, ¿no? Eh, Al empezar cada comida, nombrar lo que comerán, ¿no? Hoy comeremos tallarines y después manzana, ¿no? Podemos decir, hoy has traído jugo de naranja y una manzana. Estamos nombrando los objetos. Durante la comida también, ¿no? Pueden mencionar, por ejemplo, Carmen ya acabó sus manzanas. A José le gustan mucho los tallarines, ¿no? Entonces, estamos nombrando las acciones, estamos dando nombre a los objetos, en este caso son las manzanas, los tallarines, ¿no? Esa también es una estrategia importante para el desarrollo de la oralidad, el nombrar las cosas, nombrar las acciones que el niño va realizando en esos momentos, en esos espacios, ¿no? Hacer preguntas abiertas. Esto que a veces nosotras, al preguntar cómo y cuál, con eso a veces cerramos, ¿no? Pero las preguntas abiertas son preguntas que ayudan a los niños a expresar de manera verbal sus ideas. Eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Es importante tener planificadas nuestras preguntas abiertas, pero como antes decíamos, tenemos que ampliar información, hacer preguntas para que ellos amplíen la información. Entonces, con las preguntas que nosotros hacemos, vamos a ver qué ideas tiene el niño. No solo que den respuestas cortas de sí o no, este tipo de preguntas permiten que los niños y niñas puedan dar diferentes respuestas. Las preguntas abiertas me refiero, ¿no? Que pueden ser verbales o no verbales, dependiendo de cómo se comunica, ¿no? Pueden los gestos también, ¿no? Los gestos, los movimientos. Cuando están jugando, por ejemplo, en casa, se pueden hacer preguntas relacionadas con su juego. Por ejemplo, Juan está jugando con cajas y envases en el patio de su casa y decide construir un castillo. Para ello, coloca una caja grande como primer piso del castillo y luego coloca otras cajas más pequeñas encima, una encima de otra. También coloca en cada esquina del castillo una botella como torrecillas. Mientras va armando el castillo, le dice a su mamá que quiere colocar banderas en cada torrecilla. La mamá aprovecha ese momento para hacerle algunas preguntas, como, ¿por qué deseas colocar banderas en tu castillo? ¿Cómo te imaginas que deben ser las banderas de tu castillo? ¿Qué puedes utilizar para hacer las banderas de tu castillo? ¿Dónde podemos buscar materiales que necesitas para hacer tu bandera, ¿no? Entonces, miren, el niño puso la información, ¿no? Puso ahí la información sobre las banderas. ¿Y nosotros qué hacemos? Ampliamos la información y vemos qué ideas tienen el niño. Y la docente igual nos pasa en el aula, ¿no? Están armando y ponen conitos. Y nos piden, Miss, quiero hacer unas banderitas acá. Y la Miss hábilmente, ¿no? Porque puede usar esa estrategia,
en ese momento para desarrollar la expresión oral y puede preguntarle, ¿no? ¿Por qué deseas colocar banderas en tu castillo? ¿Cómo te imaginas que deben ser tus banderas? ¿Qué puedes utilizar para hacer banderas? ¿Dónde podemos buscar esos materiales que necesitas para hacer tus banderas, ¿no? Entonces, está el niño, estamos viendo qué ideas tienen del tema que él ha propuesto, ¿no? Las banderas. Y al finalizar el juego, por ejemplo, en este caso, la mamá pregunta a Juan, ahora, ¿dónde guardas tus juguetes y por qué? ¿Cómo guardas tus juguetes? Entonces, todas esas preguntas orientan a los niños a desarrollar la expresión oral. Entonces, otra estrategia es hacer preguntas abiertas, pero esas preguntas abiertas, como vemos señalando, es para que el niño muestre sus ideas, ¿no? Exprese sus ideas, amplíe la información del tema que él ha propuesto libremente. La asamblea. La asamblea es un espacio de intercambio entre niñas y niños y su docente, en donde dialogan, comparten experiencias, se ponen de acuerdo para llegar a consensos, reflexionan sobre algún tema e interés. Quien nos señala, Freinet en el 76 nos dice que concibe la asamblea como un espacio específico para la gestión democrática del aula, por lo que resalta su valor para la educación cívica y moral. Entonces, esta asamblea también es importante, ¿no? Es importante porque va a ayudar no solo a la docente para tener organizado la participación de todos, sino el desarrollo oral, no, la expresión oral de cada uno de los niños, porque ahí van a dialogar, ¿no? Va a haber un intercambio de ideas, va a haber un intercambio de experiencias y pueden llegar y pueden lograr conclusiones, ¿no? Consensos de lo que están conversando. La asamblea es una estrategia donde nuestros niños tienen la oportunidad de hablar, escuchar, ¿no? Además, logran aprendizajes relacionados a la comunicación, la autonomía, la convivencia. ¿Por qué? Porque dan opinión y buscan soluciones a diferentes situaciones reales a partir de su propia iniciativa. Esta parte es importante porque los niños se sienten emocionalmente gratificados cuando se escucha sus opiniones, cuando buscan solución a los problemas o a los retos que la maestra propone, ¿no? De acuerdo con rutas de aprendizaje, la asamblea tiene los siguientes propósitos: que las niñas y niños dialoguen con sus compañeros, interactúen con sus compañeros, dando información en torno a un tema de interés común. A ver, alguna otra. Ya. También otra del propósito de la asamblea es que nuestros niños y niñas presten atención a lo que dicen sus compañeros y compañeras. Por eso es la disposición de las sillas, sí, en asamblea, ¿no? O la forma de sentarse, puede ser en la silla, en un petate, ¿no? Que entre ellos observen y presten atención también a lo que dicen sus compañeros. Que las niñas y niños usen normas culturales que permiten la comunicación oral. ¿Qué serán esas normas culturales? ¿A qué nos referimos cuando señalamos las normas culturales? Obviamente son lo que nosotros llamamos nuestras palabras mágicas, ¿no? Las palabras mágicas que usan los niños, por favor, permiso, ¿no? Saludo, buenos días, buenas tardes. Son las palabras mágicas que los niños usan para permitirse la comunicación. Y también, por ejemplo, levantar la mano para hablar, pedir la palabra, agradecer, ¿no? Son normas culturales, ¿no? Que los niños y niñas también respondan a preguntas. Para eso es la asamblea. La asamblea también puede ser utilizada por la docente en esta, bueno, en esta crisis sanitaria que todavía algunos estamos, no, Dios no quiera que rebrote mucho, pero también estamos hablando sobre el COVID, ¿no? Y cómo es que puede ser el cuidado. Bueno,
Otras estrategias de comprensión de textos. ¿Cómo nosotros podemos eh, orientar a los niños para la lectura, ¿no? ¿Cómo comprende el texto cuando el niño lee? Pero ¿cómo podemos, qué estrategia podemos usar? La lectura en el nivel inicial puede estar asociada a actividades cotidianas. Por ello es necesario promover en los estudiantes el acercamiento. Ojo, acercamiento, o sea, que el niño esté, que explore, vea, observe, ¿no? Se acerque a diferentes tipos de textos con los que interactúa con el mundo escrito, como son cuentos, recetarios, revistas, enciclopedias, etc. Entre las estrategias que permiten el desarrollo de la competencia tenemos, por ejemplo, leer a través del adulto. Leer es construir significado, jerarquizar la información, seleccionar lo más importante y desechar lo accesorio, establecer relaciones entre diferentes datos incluidos en el texto, etc. Cuando el adulto lee, las niñas y los niños en voz alta, ¿no? Ellos no solo están escuchando, están leyendo a través de su voz. El adulto pone en contacto directo con el lenguaje escrito. Les brinda la oportunidad de construir significado de un texto, el cual no hubiese podido acceder por sus propios medios, y se brinda a sí mismo como un modelo de lector en voz alta. En estas situaciones, los niños conocen las características de los diferentes portadores de textos con los que interactuamos habitualmente, ¿no? Libros, periódicos, revistas, manuales, instrucciones, folletos, entre otros. Aquí Kaufman, cuando nos menciona que leer es construir significado, esto es lo que tenemos nosotros que tener claro, esta palabra, ¿no? Construir significado. Porque cuando la docente lee el cuento, lee la revista, lee las instrucciones inclusive que trae cuando van a hacer leer textos instructivos, está leyendo para que los niños puedan construir el significado, pero a partir de lo que ella lee, ¿no? Por eso dice construir un significado, jerarquizar la información, ¿no? O sea, seleccionar lo más importante y desechar lo accesorio, porque a veces nosotros leemos o los cuentos traen varias descripciones, pero hay cosas importantes, ¿no? Que el niño se queda con eso. Establecer relaciones entre los diferentes datos, incluidos el texto. Cuando el adulto, le señala acá, lee a nuestros niños y niñas en voz alta, ellos no solo están escuchando, sino están leyendo a través de su voz, a través de la voz del adulto. Por eso es tan importante que el adulto cuando lea, ¿no? Siga esas pautas primero antes de leer primero el cuento en forma anticipada. Ahora vamos a dar las estrategias. ¿Para qué? Para que pueda modular la voz, porque lo que nosotros leemos, los niños tal cual lo van a recepcionar, porque él está leyendo a través de la voz del adulto. El adulto pone en contacto directo con el lenguaje escrito, les brinda la oportunidad de construir el significado del texto, porque el niño construye el significado del texto, pero a partir de lo que el adulto lee, de cómo lo escucha. Entonces, cuando nosotros leamos, entonemos bien, por eso se ve, ¿no? Y veo cada docente cuando lee los cuentos, dice, y cierto día, dice entona, ¿no? Y luego apareció, le pone énfasis, le pone claridad, porque sabe el adulto que los niños están leyendo a través de su voz y están construyendo el significado del texto, ¿no? El cual no hubiese podido acceder por sus propios medios, ¿no? Y se brinda a sí mismo como un modelo de lector en voz alta. O sea, el docente es el modelo de lector en voz alta. Entonces, así el niño va a reconocer las características de los diferentes portadores de texto en los que interactuamos, libros, periódicos. Por eso nos dice, léeme, Miss, léeme. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en ese momento el niño está construyendo
el significado del texto. Entonces, hagámoslo de una manera pertinente, como si siempre he observado que toda docente lee de esa manera, ¿no? En ese sentido, el PCI, el Programa Curricular de Educación Inicial, menciona que las niñas y los niños piden al adulto que les lea porque se dan cuenta que hay información escrita y se acercan a los textos con diferentes propósitos. A veces los niños quieren disfrutar o tal vez quieren buscar información porque dicen, Miss, ¿qué dice acá sobre este pingüino que estamos viendo? ¿Qué dice? ¿No? Buscan información. Realizan anticipaciones sobre su significado antes de haber escuchado. Ellos han explorado ya el libro y ellos tienen ya sus anticipaciones, sus hipótesis sobre lo que dice, pero quieren cerciorarse pidiendo al adulto que les lea, ¿no? Hacen preguntas movilizadoras por su interés para construir los significados, ¿no? Los significados del texto. Por ello es importante brindar varias oportunidades de lectura a los niños y niñas que les permitan acercarse al sistema de escritura para obtener información del texto escrito, hacer inferencias, ¿no? E interpretar información para construir el sentido del texto y también expresar sus gustos en relación al texto leído de acuerdo a sus posibilidades. Cuando mencionamos que debe permitir acercarse al sistema de escritura, ¿para qué? Para obtener información del texto escrito. Eso es importante, no solo de leerlo, ya le leí el cuento al niño, ya le leí el libro y lo dejo. No. Nosotros tenemos, para desarrollar la comprensión de textos, es importante obtener la información del texto escrito. ¿Cómo? Preguntamos al niño, no que él nos diga dónde dice oso, dónde dice perro, no, sino hacer preguntas a los niños, las famosas preguntas literales, inferenciales, ¿no? Y criteriales, ¿no? ¿Para qué? Para que el niño pueda tener el sentido del texto que se le ha leído. Podemos hacer preguntas de los personajes, del lugar, del momento en que se dio la escena en el cuento y preguntas inferenciales. ¿Qué cosas nos pueden deducir del cuento? Por ejemplo, si hablamos, decimos, no, no sé, del profesor Chucrut, creo les hablaba la vez pasada, cuando él sube a la vaca, ¿no? En el cuento, él sube a la vaca a un avión con la intención de que le dé leche batida. Dice, no, el profesor Chucrut subió a la vaca a un avión y luego bajó con la intención de obtener leche batida y cuando la vaca bajó no había leche batida, la vaca estaba tontada. Una pregunta inferencial sobre por qué crees que eh, la vaca estuvo mareada. Entonces el niño podrá responder, porque cuando se da vueltas, gira y su cabeza se pone a un lado y otro y su estómago se mueve. Eso, por ejemplo, no dice literalmente el cuento, pero el niño puede deducir del cuento de acuerdo a lo que ha escuchado, ¿no? Entonces construye sus inferencias e interpreta información para construir el sentido del texto. También le podemos pedir algunas preguntas criteriales. Las criteriales son de opinión personal, que no es lo mismo de inferencial. Inferencial podemos deducir de texto, pero opinión personal es ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué opinas de que el profesor Chucrut haya hecho todo eso? ¿No? O sea, su opinión personal. Y también expresar sus gustos en relación al texto de acuerdo a sus posibilidades. Para ampliar la estrategia de leer a través del adulto, pueden seguir las siguientes recomendaciones. Leer previamente el cuento, historia, etcétera, para conocer su contenido, ensayar la lectura, adaptar gestos y entonación de voz, acondicionar un espacio cómodo para leer, generar un espacio de intercambio, eso es importante, donde las niñas y niños puedan comentar sobre la lectura. Ahí está. La otra estrategia es leer por sí mismo. Entonces ya hemos visto leer a través del adulto y la otra es leer por sí mismo. Acá Kaufman nos dice, cuando los niños leen por sí mismos, no solo se vinculan con el lenguaje escrito, también empiezan a explorar
el sistema de escritura. Cuando el niño lee por sí mismo, ¿qué hace? Explora el sistema de escritura. ¿Cómo explora? Él hace sus suposiciones, ¿no? Integrado por letras, espacios y signos, se combinan de diferentes maneras para representar el lenguaje. En esta primera etapa de su aprendizaje, el niño o la niña anticipa el significado de los textos, ¿no? Él va a decir, él va a hacer su suposición de los textos o de las palabras que están acompañados por imágenes o incluidos en objetos que tienen escritura, como por ejemplo los envases, ¿no? De leche, yogur, etc. Al inicio, los niños y niñas centran su atención en la imagen y no toman en cuenta las características, ¿no? Centran su atención en la imagen y no toman ninguna atención a las características de la escritura para anticipar lo que podrá decir, ¿no? Ven un oso y leen, el oso dice, ¿no? Por ejemplo, ante una escena en la que aparecen en segundo plano, por ejemplo, unos aborígenes, unas carpas con lanzas y en primer plano, o sea, más cerca, un caballo que acompaña una, ¿no? Nada, acompaña, nada por un epígrafe, ¿no? O sea, está cerca ahí, indígenas del noroeste, están grande ahí. Creen que en el texto dice caballo. Más adelante comienza a conocer algunas letras que pueden servir de indicadores para confirmar o descartar su anticipación. ¿Cuáles son esos indicadores? A veces los niños eh, se dan cuenta de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, si se llama María y la niña sabe escribir y reconoce su nombre María, entonces, y si ahí dice, las letras empiezan con M, ¿no? De María, y él le decía, los caballos están nadando, entonces, o están, algo de caballo, ¿no? Que diga palabra caballo, entonces, ella se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué dice ahí? ¿No? Va a tener más curiosidad todavía por la lectura. Por lo tanto, tenemos una orientación que Digo nos al brinda en el inicio. programa curricular de educación inicial. A ver, sus audios, por favor. No. También podemos ver en el programa curricular, se menciona que las niñas y niños leen textos por sí mismos, dice, ¿no? A partir de elaborar diversas hipótesis. Esas suposiciones, esos indicios que el niño se vale para poder decir qué dice ahí, son hipótesis sobre lo que dicen los textos, pues relaciona sus conocimientos previos con elementos que reconocen en los textos. ¿Cuáles son esos elementos? A partir de imágenes, no, a partir de indicios. Indicios son las primeras palabras que ellos, por ejemplo, lo relacionan con su nombre, ¿no? María, y al ver una M va a pensar que ahí dice algo con M, ¿no? Palabras, letras, entre otros. También pueden leer por sí mismos textos breves, aunque no tengan imágenes, si el adulto proporciona información acerca del contenido total de lo que dice. Audio. Ya. Las niñas y los niños gradualmente van identificando palabras o fragmentos de los textos, tomando como indicadores algunas letras conocidas y también la longitud de las escrituras, ¿no? Ellos se dejan llevar por el tamaño. ¿Cuál es una de las características? ¿Se acuerdan que habíamos visto en los niveles de escritura? Palabra grande, objeto grande, ¿no? Para que haya para que diga algo, tiene que haber mínimo 3 letras. Cantidad. Variedad, las palabras todas no se escriben iguales. Hay variedad de letras, se combinan las letras, ¿no? Otra característica es, a ver, otra característica, habíamos dicho también en los niveles de escritura, las características del presilábico, ¿no? No del silábico, del presilábico, están todas las características o las hipótesis que el niño se hace para la lectura. Según cuál, a
ver, se está activando un audio. No sé de quién. Voy a grabar, ya. Según el cual sea el material que la docente proporcione, estará brindando a sus estudiantes la posibilidad de conectarse en mayor o menor medida del sistema de escritura y con el lenguaje escrito, ¿no? Nos dice Kaum. De acuerdo a Rutas de Aprendizaje 2015, esto también les pediría que puedan bajar. Ahí los marcos teóricos de rutas de aprendizaje, todos están correctamente y hay que mirarlo, aparte de estrategias siempre, ¿no? Podrán ser lectores competentes, nuestros niños y niñas, cuando se les da la oportunidad de que, primero, explorar libremente diferentes tipos de texto para tener una idea global del contenido, ¿no? Primero, la idea global del contenido. Interpretar las imágenes relacionándolas con el contenido del texto. Anticipar el contenido del texto a partir de algunos indicios, título, imágenes, siluetas, palabras significativas y confirmarlos. ¿Cómo confirmamos? Cuando el adulto lo lee, ¿no? Localizar dónde dice, según algunos indicios, imágenes, palabras conocidas, índice, título, etc. Opinar sobre el texto leído y fundamentar sus opiniones. Deducir las características de los personajes o las causas de hechos leídos, ¿no? ¿Qué características tenía cada uno de los personajes? Vamos a ver rápidamente las estrategias de producción de textos. Eso ya lo hemos visto un poco la vez pasada, ¿no? Ya. Los niños y niñas sienten interés por aprender a escribir, lo hacen en situaciones reales, ¿no? Donde describen por sí mismos de acuerdo a sus posibilidades. Y otras veces lo hacen a través del adulto. Entonces, hay dos formas, por sí mismo y a través del adulto. A través del adulto, cuando dictan lo que quieren decir, en ocasiones también copian algunos textos al saber de qué se trata, no copian por copiar, ¿no? En ocasiones, no es que todos los días la profesora le va a poner en una plana o una escritura y el niño va a transcribir y ya estamos haciendo producción de texto, sino en algunas ocasiones, cuando es muy significativo, los niños copian algunos textos, porque sí, algunas docentes han hecho esto seguidamente y entonces dicen, no, pero mi Marlene nos ha dicho que sí se puede. Acá es ocasional. ¿Qué significa ocasional? Así como los cumpleaños, ¿no? Son ocasiones nada más que el niño puede copiar algunos textos o algo relevante, ¿no? Al saber de qué se trata también, para que los niños y niñas pongan en juego sus conocimientos sobre el lenguaje escrito y avancen en la construcción del sistema de escritura. Se requiere de la planificación y puesta en práctica de variadas estrategias que permitan el logro de la competencia. ¿Y cómo es la estrategia de escribir a través del adulto? Y hemos dicho, los niños y niñas dictan al adulto acontecimientos relevantes de su vida. Las situaciones de dictado son oportunas cuando es indispensable la producción de un único texto final. Dictar un texto para que un adulto escriba es una de las primeras formas de producción de escritos, ¿no? Al inicio, como los niños de 3 años, ¿no? Sus primeras formas, del niños de 4 al inicio del año, hacen sus primeras formas de texto y de producción escrito, pero ya en 5 se debe trabajar que ellos escriban por sí mismos, ¿no? Haciendo sus hipótesis de escritura, sus niveles de escritura. En esta situación del dictado al adulto, permite que los niños centren sus esfuerzos en el proceso de organización de ideas. La intención ahí es la organización de ideas. ¿Por qué? Porque el niño dicta al adulto como él considera y el adulto escribe tan cual, ¿no? No es que él lo arregla, lo acomoda. ¿Por qué? Porque va a haber un segundo momento en el que el niño va a centrar todo su esfuerzo en organizar sus ideas, orientado por el adulto, ¿no? Por ejemplo, si el niño dictó, estimada compañera o querida mamita, o querida señora de los quesos, estamos contentos
o si no, le va a decir, estamos, todos, venimos, ¿no? Salteadas las palabras, y cuando la profesora lee, los niños se van a dar cuenta que no hay una organización de ideas. Entonces la profesora puede decir, estábamos, ¿cómo estábamos, chicos? A ver, acá tenemos que poner una palabra. ¿Qué palabra podría ser? Contentos, ya, revisan la producción, corrigen con los niños. Ellos dictan cómo podrían corregir, con ellos se corrige y recién se pasa en limpio. Ese texto es escribir a través del adulto, ¿no? Porque el esfuerzo central está en la organización de ideas. No es que la docente lo corrige, lo que el niño dictó, y luego lo presenta ya corregido. Entonces no se ve el esfuerzo por organizar las ideas de los niños, ¿no? Entonces, lo importante acá en este proceso es el esfuerzo de la organización de ideas y también en las formas de expresarlas por escrito para producir un texto completo, donde señala Rutas de Aprendizaje 2015, página 134. ¿No? Entonces se dicta al adulto. Otra de las estrategias es escribir por sí mismo. Escribir por sí mismo. En el nivel inicial, lo más importante es que las niñas y niños escriban libremente, sin corregir lo que hayan escrito, lo que el propósito es que puedan expresar sus ideas y pensamientos. Si el propósito de la escritura es que puedan expresar ideas y pensamientos, entonces no está correcto, vamos a llamarlo así, que empecemos nosotros a poner vocales, poner silabeos como escritura, porque la escritura tiene un concepto. ¿Cuál es? El propósito de la escritura es que puedan expresar sus ideas. La A, la E no expresa ideas, ¿no? Expresar sus ideas, sus pensamientos. En estos textos escritos lo representan a través de dibujos, trazos, algunas letras y algunos números también, permitiendo lo que deben ser considerados como válidos, ¿no? Eso se debe considerar como válidos, ya que es lo que ellos conocen de la escritura. De esta forma también se les brinda seguridad para expresarse con libertad. En ese sentido es importante brindar oportunidades donde puedan comunicarse e identificar lo que desean comunicar, ya sea un amigo, un familiar, etcétera. A través del escrito ponen en manifiesto sus hipótesis de escritura. Esta escritura debe ser considerada como válida. No decir así no se escribe, y hay que hablar con los padres que esta escritura es válida. La hipótesis de escritura es válida porque responde al desarrollo y maduración del niño. Y nos dicen los documentos, lo dice el programa curricular, lo dice el currículo nacional. Entonces, cuando hay, dirán, pero los niños de 5 en inicial, los de primaria, ¿qué colegio está pidiendo que el niño vaya escribiendo y leyendo? Si eso lo culminan todavía a finales del primer grado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el estándar lo pide, cada competencia, acá el estándar de la competencia lo pide a finales del ciclo de primer grado, ¿no? Ahí ven, y no siquiera está al final, es el desempeño del primer grado. Entonces, hay que tenerlo claro eso. Bien, vamos a empezar a resolver nuestros casos. A ver, ahí dice, Margot y Claudia conversan cómo ayudar a las niñas y niños a desarrollar las competencias comunicativas. Teniendo en cuenta el enfoque comunicativo, ¿cuál crees que sería la recomendación más pertinente? A. Presentar a los niños y niñas del nivel de educación inicial las letras del abecedario de manera aislada o las vocales para que aprendan a leer y escribir. B. Hacer que repitan una y otra vez algunos sonidos, sílabas y palabras para que les conozcan y puedan usarlas. C. Escuchar y conversar con los niños y niñas, darles oportunidades para que puedan expresar lo que saben a partir de sus experiencias reales, retadoras,
y en situaciones en las que fueron protagonistas. Y D, enseñar canciones sobre las letras del abecedario. ¿Cuál será la respuesta, Mises? La C. La C. Rosa, Isabel. Muy bien. Así es. Mi Rosa, Miss Isabel, es la C, ¿no? Escuchar y conversar a los niños y niñas y darles la oportunidad, ¿no? Veamos la pregunta 2. Dice, las niñas y los niños del aula de 5 años exploran diferentes tipos de textos sobre los animales en el sector de la biblioteca. Si el propósito de la docente es promoverlos en sus estudiantes la aproximación a la lectura, ¿qué acción sería lo más oportuna para que realice a continuación? A, proponerles que escojan un libro que crean que trata sobre los animales y luego que señalen las letras que conozcan y lean en voz alta. B, indicar a las y los estudiantes que elijan el libro que deseen, que busquen un lugar cómodo para leerlo y si algún niño necesita que le lean el libro, la docente atienda su pedido. C, seleccionar diversos libros que traten sobre los animales y entregar a cada estudiante y cuando terminen de revisarlo, intercambiarlo con el compañero del costado. D, que les pidan a las y los estudiantes que limpien y ordenen textos de la biblioteca. ¿Cuál será la respuesta? Entonces, a ver. La B. B. A ver, escríbanlo en su chat, por favor. Se filtran los sonidos de su hogar. A ver, mi Susana me dice la B, mi Flor la B, mi Rosa la B, mi Seba me dicen la B. Así es, Mises, es la B. Muy bien. La 3. La docente del aula de 5 años y las niñas y niños que pide a los niños y niñas que dibujen y escriban sobre lo que vieron en el jardín del servicio educativo. Roberto le muestra el siguiente escrito. Mosquitos, mosquitos, cucarachas, cucarachas, caracoles, caracoles. Según la hipótesis de escritura propuesto por Emilia Ferreiro, ¿qué hipótesis pone en juego Roberto? A, hipótesis de variedad, B, hipótesis silábica, C, hipótesis silábica alfabética y D, hipótesis alfabética. ¿Cuál sería la respuesta? Escríbanlo, Mises, por favor. Miss Maribel me dice la B. Mi Rosa, así es, Mises, es la hipótesis silábica, ¿no? Ah, muy bien, Miss Evita, muy bien, Miss Rosa, excelente. Miss Isabel también, ¿no? Porque ahí vemos caracoles. ¿Cuántas sílabas tiene? Caracoles. Tiene 4 sílabas. El niño ha escrito 4 letras. Cucarachas tiene 4 sílabas. El niño ha escrito 4 letras. Mosquitos tiene 3 sílabas. El niño ha hecho 3 letras. Es hipótesis silábica. La 4. La docente. Señorita, disculpe, ¿cuál es la respuesta? Por favor. Antinemis es la B. 4. La docente, junto con sus estudiantes del aula de 5 años, fue de visita a una granja. Al volver al aula, la docente desea aprovechar la experiencia para promover la expresión a través de los lenguajes artísticos. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones favorecería la expresión creativa de sus estudiantes? A.
Proponerles que elaboren un dibujo de la granja que sea lo más parecido posible a la que visitaron. B. Preguntarles cómo les gustaría representar lo que más les gustó de la granja y decirles que pueden utilizar los materiales que deseen. C. Darles siluetas de animales de la granja para que puedan delinearlas e indicarles que decoren sus dibujos con papel embolillado. Y D. Todas las anteriores. La B. Escríbalo, Miss, por favor. Mi Rosario me dice la B, mi Rosa me dice la B, Miss Isabel me dice la B. Ajá, muy bien, Misses. La B. A ver, acá tenemos dos más. Mi Milagritos, Miss Adriana también me dicen la B. Muy bien, Miss Adriana. Las 5. Carlos, de 4 años, se encuentra en el sector de biblioteca. Coge un cuento y al ver la carátula dice, la Caperucita Lobo Roja y el Lobo Feroz. Este actuar de Carlos responde a la competencia. Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien. Miss Silvia, Miss Pamela, Miss Rosario, Miss Flor, Miss Isabel. Me dicen la B. Excelente, Mrs. Así es. Lee diversos tipos de textos en su lengua materna. 6. Carlos está jugando en casa a vender limonada y para ello él propone hacer un cartel que diga se vende limonada. Y la mamá de Carlos recuerda algunas orientaciones de la docente para favorecer la apropiación del sistema de escritura, por lo que permite que Carlos haga el cartel de acuerdo al nivel de escritura en el que se encuentra. ¿A qué estrategia hace referencia esta acción? A. Leer por sí mismo, escribir a través del adulto, leer a través del adulto, escribir por sí mismo. Miss, ¿cuál será su respuesta? La D. D. Flor, Miss, escríbalo por favor. La D, Miss Rosario. La D, Miss Flor. La D, Miss Rosa. La D, Miss Isabel. Muy bien. La 7. La docente Iris tiene como propósito desarrollar la competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Para ello, brinda algunas orientaciones a los familiares de los niños y niñas para lograr este propósito. ¿Cuál de las siguientes estrategias no es pertinente para desarrollar esta competencia? A. Promover el diálogo con las niñas y niños en situaciones cotidianas que puedan ser durante las rutinas diarias. B. Corregir a las niñas y niños cuando no pronuncien bien una palabra y hacer que repitan hasta pronunciarla bien. C. Aprovechar alguna de las situaciones para hacer comentarios y nombrar las cosas o acciones que realizan las niñas y los niños en casa. Hacer preguntas abiertas que permitan a las niñas y niños responder de diferentes formas. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver, tengo 3 respuestas. Miss Flor, Miss Isabel, Miss Susana, Miss Adriana, me dicen la B. Y hay 2 más, Miss Eva y Miss Rosario también. Así es, Misses, ¿no? Es la B, no podemos corregir, es la no pertinente. Tengo 2 más.
En negritos, mi Rosa también dijo la B. ¿No? La 8. Las niñas y los niños del aula de 5 años trajeron de sus casas plantas para sembrarlas en el jardín del servicio educativo. Al terminar, Marcos propone hacer carteles y colocarlos en el jardín para que no pisen las plantas que sembraron. Para ello, la docente utiliza la siguiente estrategia: escribir por sí mismos. Al finalizar, Marcos escribe lo siguiente en el cartel. Utilizando la estrategia escribir por sí mismo, la docente puede notar que Marcos se encuentra en el siguiente nivel de escritura, según Ferreiro. A. Silábico alfabético. Escribe letras que corresponden a las sílabas. B. Silábica. Considera que cada letra vale por una sílaba. C. Presilábico. No hay correspondencia, grafema, fonema. Y D, alfabética, cuando comprende que cada uno de los caracteres de la escritura. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver. La C me dice mi Rosa, mi Seba me dice la A. La A me dice mi Maribel, mi Rosa Pamela me dice la A. La A me dice mi Isabel. Ajá. Cuando es silábico, habíamos dicho, es una letra por cada sílaba. Acá dice no o Pisces tiene 2, Pisces, pero acá el niño ha escrito 3. Ha aumentado una letra, está a un nivel más, entonces esto me dice que ya no está en el silábico. Está el que sigue. ¿Cuál es el siguiente nivel del silábico? Porque acá está combinando, ¿no? El silábico es esto y esto de acá aumenta una letra. Las plantas. Tiene 2, pero él ha combinado una más. Ha aumentado. Entonces ha pasado de un nivel silábico, ¿no? Al nivel silábico alfabético. ¿Qué es el nivel silábico alfabético? Es cuando escriben letras que corresponden a las sílabas. Y también aumenta una, ¿no? Por ejemplo, Pisces, acá está la P, acá hay la S y hay una E. Letras que corresponden a las sílabas y no solo corresponden, sino si acá escribiera la P y la S, miren Mises, si acá escribiera la P y la S, sería así que la P corresponda a la palabra Pisces y la S corresponda, porque es dentro de la palabra Pisces está la S, seguiría siendo silábica porque serían 2 letras nomás. Pero acá hay 2 características importantes en el silábico alfabético. Una de las características del silábico alfabético es la que muestra acá en el caso. Escriben letras que corresponden a la sílaba, la letra, ¿no? Acá hay la P, la E y la S. Y también aumenta una letra más respecto al silábico solo. Por eso el silábico alfabético es la combinación de silábico y un alfabeto, ¿no? Es la combinación, se encuentra en el trance. Eso para recordarles también. Muy bien. Es la A, Miss, es la A. Vamos, Bertita. Así es. Es la A porque escriben letras que corresponden. A ver, su audio, Miss. A ver, ya. La 9. Se queda claro esto, ¿no? Del silábico alfabético, porque he visto que algunas me han dicho A, otras me han dicho B. Entonces, esto es importante que quede claro, ¿no? La silábica alfabética es la combinación de silábico con alfabético. Entonces, no es netamente alfabético porque ese es otro nivel más. El nivel que sigue al silábico es el silábico alfabético, en que escriben letras que corresponden a las sílabas, ¿no? La P y la S corresponden a la palabra, pero aún eso aumenta también una letra más para que ya no sea silábica nada más, sea alfabética.
una más aumenta, como el caso de plantas, ¿ve? La P, la S y la A, pero aumentó una más. Y además corresponden también a la palabra. No son letras que no corresponden. Ujú. Un segundito, Mises, voy a traer agüita. Bien, veamos el caso 9. Marta se encuentra en el sector de la biblioteca explorando textos, varios textos. Se acerca a la docente a ella y le pide que le lea un cuento. Marta escoge el cuento, La fiesta de las tantahuaguas. Y la docente le pregunta, ¿de qué crees que trata el cuento que escogiste? Y al ver la portada del cuento, Marta le dice que es sobre cómo hacen las tantahuaguas y por qué las hacen de diferentes formas. ¿Qué estrategia utilizó la docente para la comprensión de textos? A, lee a través del adulto. B, lee por sí misma. C, lee de manera convencional. Y D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál será la respuesta, Mises? A ver, escríbanlo, por favor. Mi Seba me dice la B. Mi Silvia, mi Rosa Pamela, mi Rosa Ivonne, me dicen también la B. Mi Susana me dice la A. Mi Rosa me dice, mi Rosario la B, mi Maribel la A. Están entre la A y la B, ¿no? Veamos. A ver, cuando dice, miren, miremos siempre bien el caso, ¿no? Marta se encuentra en el sector de biblioteca. Explora varios textos, se acerca la docente a ella y le pide que lea un cuento. Marta escoge el cuento La fiesta de las tantahuaguas y la docente le pregunta, ¿de qué crees que trata el cuento que escogiste? Y al ver la portada del cuento, Marta dice, Marta es la niña, ¿no? Que es sobre cómo hacen las tantahuaguas. Entonces, si Marta dice eso, ¿qué cosa ha hecho Marta? Marta ha leído el cuento, ¿no? Ella ha leído, ha hecho sus hipótesis de lectura. ¿Y por qué las hacen de diferentes formas? Todavía ha dicho, ¿no? Que ella ha leído, o sea, lee ella misma, Marta, lee el cuento. Entonces, la docente con la pregunta, ¿de qué crees que trata el cuento que escogiste? Ella con esa estrategia logra que la niña lea. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? A ver, escríbanlo, Mises. La B, ¿verdad? Así es, mi Susana. Es la B, porque la niña ha leído por sí misma
No, la niña Marta ha leído por sí misma, respondiendo a la pregunta de qué crees que trata el cuento que escogiste. Entonces ella leyó por sí misma el cuento y le responde a la profesora. Le dice que es sobre cómo hacen las tantahuaguas y por qué las hacen de diferentes formas. Entonces ella tiene una explicación porque la ha leído por sí misma. A través del adulto, Missy Rosa Ivonne, es cuando el adulto lee el cuento, ¿no? O lee la historia, hace énfasis en la lectura, lee correctamente, él es el modelo, y la niña lee a través de la voz del adulto, pero es el adulto quien le lee, ¿no? Así cuando nosotros nos piden, Miss, léeme este cuento, y nosotros le leemos, es ahí cuando el niño lee a través del adulto, ¿no? Por eso es que el adulto siempre tiene que entonar correctamente. ¿Por qué? Porque el niño está comprendiendo el sentido del texto a través de la voz, del tono de voz del adulto. Ujú. Gracias, gracias por preguntarme, Rosita. Bien. Veamos la 10. Dice. Convencional, mi Seba, aquí, ya que lo preguntaba antes de pasar a la 10. Convencional es cuando el niño ya lee las convenciones del lenguaje escrito, o sea, lo que leemos todos, ¿no? Esa es una lectura convencional. El niño no ha leído, todavía en inicial no lee en forma convencional. El niño en inicial lee en forma no convencional. Se deja llevar por imágenes, indicios, hipótesis, pero no es convencional. Muy bien. La 10. Las niñas y los niños del aula de 5 años están en el momento del juego libre en los sectores. Entonces la docente se percata de que Diana coge un cuento y que queda observando las imágenes que se encuentran en la portada. Ante esa situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para fomentar la estrategia de lee por sí mismo? A. Preguntar a Diana qué le llamó la atención del cuento y luego leerle lo que está escrito, señalando una a una las palabras, haciendo que repita algunas palabras. B. Preguntar a Diana qué vocales encuentra en el texto que acompaña y la imagen y pedirle que las señale mientras las va diciendo. C. Preguntar a Diana de qué cree que dice en el texto y cómo se dio cuenta de lo que decía, y así conocer los indicios en los que se apoyó la niña para plantear su hipótesis. D. Preguntar a Diana por qué escogió ese cuento y pedirle que señale todas las letras que conoce. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Mi Rosario, mi Seba me dicen la C. Escríbalo, por favor. Así es, Mises, ¿no? Es la C. Muy bien, mi Maribel. Es la C. Porque acá, cuando la docente dice, ¿no? Diana, veo a Diana que escoge un cuento y se queda observando las imágenes. En esa situación, ¿cuál sería la intervención más pertinente? ¿Para qué? Para que el niño pueda leer o de acuerdo a la estrategia de leer por sí mismo, ¿no? Preguntar a Diana, como en el caso anterior, ¿qué cree que dice en el texto y cómo se dio cuenta de lo que decía? Y así conocer los indicios en los que se apoyó la niña para plantear sus hipótesis, porque ella va a hacer una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en la A, cuando decimos preguntar a Diana qué le llamó la atención del cuento, luego leerles, ya, si yo le leo, ya no es leer por sí mismo, ya. Por eso no es la B. Preguntar a Diana qué vocales, no están, esto no es
lectura, ¿no? Eso no es lectura, porque la lectura estamos hablando de todo el sentido de lo que el niño lee. No estamos trabajando las convenciones de las letras. Preguntar a Diana por qué escogió ese cuento y pedirle que señale todas las letras, tampoco, ¿no? Eso no es comprensión de la lectura. Al contrario, es preguntar a Diana qué cree que dice en el texto y cómo se dio cuenta de lo que decía. Y así nosotros podemos conocer los indicios en los que la niña apoyó para plantear su hipótesis. Por ejemplo, si la niña encuentra un dibujo, dice el cuento, no sé, La princesa feliz. ¿Por qué cuando la docente le pregunta qué cree que dice en el texto, ¿no? Y cómo se dio cuenta? ¿Cómo te diste cuenta que ahí dice la princesa feliz? Ella dirá, porque acá está la P de Patricia, ¿no? Y de mi nombre, vamos a poner que la niña se llama Patricia, o de mi amiga Patricia, entonces es la princesa. O tal vez ya lo ha escuchado otras veces que decía ahí princesa. O el dibujo mismo de la princesa. Y ahí nos damos cuenta, por eso conocemos los indicios en los que se apoyó la niña para plantear su hipótesis. Muy bien. La 11. Voy a enchufar la laptop. 11. Como todos los días, la docente del aula de 5 años se sienta a tomar refrigerio junto a los niños. Cada día conversa con un niño distinto con la intención de promover la comprensión y expresión oral. Hoy conversa con Rosa. A continuación se expresa el diálogo que se produce entre ambas. Docente: Rosita, temprano te vi jugando a la tiendita y me di cuenta de que te gusta vender. ¿En tu casa hay alguien que vende? ¿O conoces a alguien que venda? Sí, mi madrina. Docente: ¿ella tiene una tienda? Rosa: no, ella vende verdura picada en el mercado. Docente: ah, entonces ella compra verdura, las pica y después la vende. Rosa: sí, mi mamá le ayuda a picar tempranito. Cuando voy al mercado con mi mamá, yo veo cuando mi madrina vende. Respecto a la comprensión y expresión oral, ¿qué se puede afirmar a partir del diálogo entre la docente y Rosa? A. Rosa deduce el significado de las palabras por el contexto. B. Rosa mantiene el hilo temático durante la conversación. Y C. Rosa manifiesta su opinión respecto al tema planteado. ¿Cuál será la respuesta, mister? A ver, escríbanlo por favor. Mi Rosa Ivonne me dice la B, mi Rosa Pamela me dice la B. Así es, Mises, es la B. Muy bien, Miss Diana, es la B. Excelente. 12. A continuación, se muestra el escrito de una niña de 5 años. Me gusta comer torta. Según los niveles de apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiro, ¿en qué nivel se encuentra la niña? A, en el nivel presilábico, B, en el nivel silábico y C, en el nivel silábico alfabético. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Mi Maribel me dice la A, mi Rosa me dice la B, y Silvia me dice la A. Es el nivel silábico. ¿Por qué?
porque para el niño cada letra representa una sílaba. Me, una letra, gusta, 2 letras, 2 sílabas. Gusta. Gusta tiene, miren, vamos a ver dónde está el lápiz para, porque esto sí ya lo deben manejar. Vamos a ver. Gusta, 2 sílabas y 2 letras. Gusta. Por eso es silábico, porque la sílaba representa, cada letra representa una sílaba. Comer, comer, 2 letras. Torta, torta, ¿ve? 2 letras, 2 sílabas. Por eso le llamamos silábico, porque el niño hace una letra por cada sílaba. En la 13, vamos a borrar esta parte. Ya. ¿Cuál de las siguientes actividades es menos pertinente para desarrollar la creación de textos orales, o sea, la oralidad? La docente presenta una lámina con una escena y pide a los niños que observen con atención. Luego les plantea preguntas como la siguiente. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Comenta sus respuestas y contribuye a que la historia continúe preguntando. Entonces, ¿qué sucedió? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Y qué ocurrió al final? B. La docente coge la punta de una madeja de lana, inicia la historia diciendo, hoy me levanté temprano. Luego se queda con la punta de la madeja y entrega la madeja a un niño para que continúe la narración. Y para que cuando termine se le dé a un compañero. Esto ocurre sucesivamente hasta que entre todos construyan la historia. Entre todos construyan la historia. C. La docente lee a los niños un cuento, luego les entrega una hoja de papel para que dibujen los personajes, lo que les ocurrió, cómo terminó la historia, cuándo termina. Les pide que apoyados de sus dibujos narren el cuento a sus compañeros con sus propias palabras. ¿Cuál será la respuesta, Mises? ¿Cuál es la menos pertinente? O sea, la que no es pertinente. Ajá, muy bien, Miseba. Así es la C, ¿no? La menos pertinente. Muy bien, Rosa Ivonne. Así es, Miss. Es la menos pertinente. Muy bien, Miss Adriana. Es la menos pertinente, la C. La 14. Los niños de 5 años y la docente visitaron el taller de tejidos del Club de Madres de la comunidad y se sintieron muy contentos, pues las madres les explicaron cómo usan el telar para elaborar sus productos. De regreso al aula, conversan sobre la visita y acuerdan escribir una tarjeta de agradecimiento. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no es pertinente para promover la producción de textos escritos? A. Preguntarles, ¿para qué quieren escribirles a las señoras del taller? ¿Qué les quieren decir? Luego ayudarlos a ordenar sus ideas. B. Pedirles que escriban lo que más les gustó de la visita. Luego preguntarles qué escribieron y colocar debajo de su escrito lo que ellos digan. C. Escribir en una cartulina el texto, gracias señora del taller de tejidos, los niños del aula azul. Luego pedir a cada niño que elabore un dibujo y lo pegue en la cartulina. ¿Cuál es la acción no pertinente para promover la producción de textos escritos? Excelente, Mises, así es. Miss Eva, Miss Maribel, Miss Flor, Miss Rosa Pamela, Miss Rosa Ivonne, así es, ¿no? Miss Adriana, es la C. Esta es la que no se debe hacer. ¿Y cuál es sí? O sea, la A, por ejemplo, preguntarle qué quieren decirle, qué le quieren decir. Esto sí es pertinente. La B también está muy lindo cuando dice pedirles que escriban lo que más les gustó de la visita, luego preguntarles qué escribieron. Y esto vamos a resaltar, Mises, esta parte,
colocar debajo del escrito lo que ellos digan. Esto es lo pertinente, esto es lo que se debe hacer. Colocar lo que ellos digan. A veces tenemos 20, 25 niños y decimos, uy, vamos a poner esto de acá, tenemos que escribir. Sí, porque estamos trabajando esta competencia. Podemos hacerlo hasta en 2 días, si que así queremos, 2, ¿no? Podemos pasar un día más trabajando esto, porque es importante que la docente ponga, ¿no? Escriba debajo para que el niño pueda ver y pueda tener esa experiencia de verle a la docente escribir, solo verla. Es así como el niño también, según Emilia Ferreiro, descubre la escritura. La 15 y la 16. La docente del aula de 5 años busca que los niños escriban por sí mismos sus nombres en sus trabajos. Para favorecer ello, ha colocado los nombres de los niños en los carteles del aula. Al terminar una actividad, la docente observa que Zaida escribe su nombre en su hoja de trabajo de la siguiente manera. Miren, ahí está, escribió Zaida. 15. Dice, a ver, el caso 15. Considerando los niveles de la apropiación del sistema de escritura propuestos por Emilia Ferreiro, ¿en qué nivel se encuentra Zaida? ¿Presilábico, silábico o silábico alfabético? A ver, Mises, ¿en qué nivel se encuentra Zaida? Muy bien, mi Rosario, mi Seba, el presilábico, pues, ¿no? Y el presilábico tiene características. Y en el nivel inicial, la gran mayoría de los niños terminan en presilábico. Porque, ¿cuál es el presilábico? Escriben letras, ¿no? O no hay parecido entre grafema y fonema, ¿no? Solo es un escrito, no pueden ser garabatos, pueden ser palitos, puntitos, pero los niños señalan qué es lo que dice ahí, ¿no? En esa característica está. Por eso es importante revisar las características de cada nivel, más que todo el presilábico, porque en ello nosotros en un nivel inicial trabajamos. La 16. La docente tiene como propósito favorecer la apropiación del sistema de escritura en Zaida. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para dicho propósito? A. Ayudar a encontrar su nombre en uno de los carteles del aula y pedirle que repase las letras varias veces con el dedo índice. B. Pedirle que ubique su nombre en alguno de los carteles del aula, lo compare con el texto que escribió e identifique las diferencias. C. Brindarle hojas que contengan su nombre escrito para que lo contornee con bolitas de papel, semillas, lanas u otro de color u otros materiales de su agrado. ¿Cuál será la respuesta, Mises? Muy bien, mi Rosa y Bo, ¿no? La B, pedirle que ubique su nombre en alguno de los carteles del aula, lo compare con el texto que escribió e identifique las diferencias, ¿no? Excelente. Porque esta la A, Mises, eso ya no trabajo, por favor, ni lo hagan tampoco si lo han estado haciendo, porque esto no es la forma correcta para favorecer la apropiación del sistema de escritura, ¿no? Porque ahora la apropiación del sistema de escritura es por descubrimiento, no es por repetición. Muy bien, mis lindas, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.